Bueno, vamos a hablar de este caso que definitivamente ha generado muchas repercusiones y una decisión que se tomó el fin de semana. Hablamos de esta religiosa que fue filmada agrediendo a una persona de la tercera edad. Está con nosotros la doctora Susana Inch, abogada de la Conferencia Episcopal Boliviana. Bienvenida, un placer tenerla acá, doctora. Muy buenas noches, Priscila, una alegría poder compartir. Gracias por estar con el programa para hablar de lo sucedido el fin de semana. Se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares con una decisión de detención preventiva para la religiosa. Sí, efectivamente, en una audiencia que comenzó aproximadamente a la 1 de la madrugada y concluyó hacia las 3 de la mañana de ayer domingo. Ahora, ¿el horario es habitual? ¿La forma llama mucho la atención? La verdad es que nada de lo que ha sucedido en este proceso es habitual ni está dentro de lo regular. Todos los hechos que se han ido dando han mostrado una clara vulneración de derechos y una intencionalidad que va más allá de cualquier legalidad que podría haber tenido el caso. ¿Por qué cree que se ha dado esto? Es difícil entender. Presumo que ha habido algún tipo de intención de querer dar un mensaje de dureza respecto a un hecho que ciertamente es sensible, pero con un exceso que raya totalmente en la irracionalidad. No tengo explicación para entender la forma en la que se ha procedido y por supuesto preocupa profundamente que si en un caso público como este se ha procedido así, en otros sea mucho peor. Bueno, vamos a recapitular un poco, porque no tenemos la otra parte que es muy importante, que es la que usted conoce, de la religiosa. ¿Qué es lo que dijo ella cuando se dio a conocer este hecho y la llevaron aprendida a la FELCB? Es importante porque es parte de la justificación que utilizó el juez para determinar la detención preventiva, es decir, se difunde el video, en horas de la tarde está la policía en una acción directa, se ha facilitado todo el acceso de la policía para que pueda ingresar al hogar San Ramón, puedan hacer todas las revisiones que quieran hacer, las entrevistas que quieran hacer, tienen también un diálogo con la hermana presta toda su colaboración y cuando le dicen que debe acompañarlos en calidad de arrestada, ella va voluntariamente hasta las oficinas de la FELCB. ¿Ahí se entera la madre superiora o la directora del asilo que hubo este hecho o ya lo conocía antes? Sí, el momento que llega la policía con el anuncio de que había un video en el que se había reflejado una agresión es cuando tienen conocimiento en el hogar. Ahí conoce la directora. Sí, en realidad el hogar en su conjunto, ¿no? Todo. Con la presencia de la policía. Sí. Perfecto, ya. Se acerca ella voluntariamente. Luego, ¿qué sucede? Bueno, ella explica la situación, se siente profundamente apenada por lo sucedido, reconoce que es algo que no debería haber sucedido en ningún momento, explica que la motivación fue la obligación que tenía ella de hacer tomar el medicamento a este adulto mayor. Se toma una declaración provisional, no una declaración, en realidad una entrevista, y se la lleva a las oficinas de la FELCB, donde permanece toda la noche. La notifican aproximadamente a las 4 de la mañana para no sobrepasar las 8 horas del arresto, con la decisión de que tenía que quedarse para prestar su declaración informativa. Al día siguiente, el viernes, aproximadamente mediodía, presta su declaración informativa, explica lo que había sucedido y en realidad para la tarde lo primero que se hace es solicitar a la fiscal que haga un requerimiento a la médico del hogar para que acredite la atención que había recibido este señor 2 días antes. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un certificado médico forense en el que se hace mención a 6 días de impedimento y un enunciado de lesiones. Exactamente. Estas lesiones corresponden a una caída que sufrió este señor 2 días antes del hecho. No a la imagen que se viralizó en las redes sociales. No, en absoluto. Y ella lo explica. Ella reconoce, y es importante este elemento, ella sabe que es algo que no debería haber sucedido en ningún momento, explica lo que sucedió. La explicación que ella da es que el señor está paralizado de la parte derecha del cuerpo. Con la mano izquierda es con la que le empuja el medicamento que tenía que tomar. Entonces ella se acerca, le agarra la mano en el pecho y le da un golpe.
y la insiste en que tenía que tomar el medicamento. Bueno, tampoco le da un golpe así, le da el golpe así nomás. Doctora, las imágenes son claras también, hay que ser... En el marco de lo que se ve en las imágenes, es decir, claro, no voy a aumentar ni disminuir. Claro, en el marco de las imágenes, la imagen es clara y ella reacciona y lo golpea, y es por eso que ella acepta también que no debió reaccionar de esa forma. Pero hay una parte de la imagen que pareciera que le estuviera agarrando el cuello. Eso no es así, eso no ha pasado así. En la declaración que ella ha prestado, no. Y además está confirmada por un joven que es pasante y que está colaborando en el hogar, que estaba presente en ese momento. Y que no hace nada tampoco. Eso es lo que llama la atención. Él pasa, mira y no dice nada. No se acerca, no impide algo, no sé, no hay ninguna reacción de este joven tampoco. Es difícil hacer una valoración lo objetiva que debería ser el hecho concreto. La forma no es la adecuada, pero había el elemento de que debía tomar el medicamento. O sea, el objetivo era que lo tome, para que se recupere. Por dos motivos. Uno, que el señor es hipertenso y uno de los medicamentos es para la hipertensión. Que tiene que tomarlo sí o sí. Sí o sí, y el otro era un antibiótico. Entonces sí o sí lo tenía que tomar. La forma ciertamente no es la adecuada, pero tenía la obligación de hacerle tomar el medicamento. ¿Fue la primera vez que sucedió esto? Lo que ella ha manifestado es que sí. Ahora, es una realidad concreta que una situación así no debe darse en ningún momento. Y ese es un tema que el hogar lo ha asumido, la congregación religiosa lo ha asumido, y tienen que buscar formas por las cuales se evite cualquier otra situación de esta naturaleza. Bueno, esta es la parte que nos faltaba escuchar de lo que ha sucedido y de lo que reflejan las imágenes. Pero hay otra parte que es la audiencia de medidas cautelares. Una decisión de detención preventiva para la religiosa que fue criticada hasta por el mismo ministro de Justicia. Quiero por favor mostrarles los tweets de Héctor Arce, quien justamente hablaba sobre este tema y decía: con todo respeto y humildad, exhortamos a los fiscales a mantener siempre la objetividad, a los jueces del Estado a velar por los valores de la justicia. Como Ministerio de Justicia ya tomamos medidas correctivas y de defensa de los derechos humanos, en este caso del Hogar San Ramón. Pero ¿qué decía un primer tuit? Vamos por favor al siguiente. Si bien es condenable e injustificable la acción violenta de la religiosa, no corresponde su detención preventiva, ya que esta figura no debe ser la regla, sino la excepción en la justicia penal, y la libertad de todas las personas debe ser siempre protegida, decía este tuit. Esto es así, o sea, no debió darse una detención preventiva. La primera reflexión antes de la detención preventiva es si constituye un delito. Y para eso seguramente el Ministerio Público ha hecho un análisis para determinar si había una conducta reprochable o un delito. ¿Qué hace el Ministerio Público? Califica dos delitos: violencia intrafamiliar y discriminación. Para el Ministerio Público calificar esos delitos tiene que justificar y demostrar cuáles son los elementos. En primer lugar, la violencia intrafamiliar es intrafamiliar. Toman el numeral 4 del artículo 272 bis, que es el que califica, que indica que también se calificará la violencia si la persona tiene dependencia o está bajo la protección o el cuidado de una persona en el hogar. Es decir, no es que quien custodie a una persona adulto mayor fuera del ámbito familiar puede incurrir en esa conducta. Esa conducta está calificada para un ambiente familiar, por tanto no aplicaba ese delito. Podían haber tomado otras opciones, podían haber tomado, por ejemplo, lesiones leves, si consideraban que había la gravedad para la calificación de ese hecho. ¿Por qué consideramos que no tomaron esa alternativa de las lesiones? Porque en las lesiones no había posibilidad de aprehensión, mucho menos de detención. Consideramos que han forzado las cosas para llevar a un delito que no califica en este caso, no tipifica el hecho como tal para justificar la aprehensión. Y eso conecta con los hechos siguientes. ¿Por qué? Cuando se le explicó a la fiscal en la declaración de la hermana que las lesiones que reflejaba el certificado médico forense no correspondían a lo sucedido que está reflejado en el video, se le pidió que requiera, para que la médico del hogar que hizo la atención correspondiente en su momento informe y además entregue copia de la historia clínica del paciente, donde está reflejado todo, incluida la medicación y todo lo demás. La fiscal no lo hace.
Termina la declaración de la hermana aproximadamente a la 1 de la tarde y la fiscal se va con el cuaderno de investigaciones. No tenemos acceso al cuaderno de investigaciones y tampoco ella responde a la solicitud del requerimiento para acreditar que las lesiones son de otro hecho distinto. Por la noche, sorpresivamente, llega la patrulla, el investigador saca a la hermana y se la llevan sin explicación alguna. Se va a averiguar a tribunales cuál es la situación y se toma conocimiento de que la estaban llevando en calidad de aprehendida para someterse a las medidas cautelares. ¿Qué llama la atención? Primero, que en materia penal debe haber una proporcionalidad. A mayor daño, mayor condena, si vale el término, mayor sanción. En este caso, no se niega la responsabilidad de la hermana. No debe suceder algo así en un hogar. La pregunta es, ¿alcanza a ser un delito? Tendrá que valorarse, no es algo que se pueda decidir fríamente. Segundo elemento, que de verdad nos hizo pensar que en ningún momento podría darse la detención preventiva, que la detención preventiva es la última ratio. Pero tendría que ser una delincuente consumada, haber no tener domicilio, gravísimo, no tener trabajo, además. Y que existan los riesgos porque procesales. Claro, estos riesgos procesales es pues la regla, ¿no? Que tenga domicilio, familia, que trabajo y demás. Si cumples con estos requisitos, no puedes tener detención preventiva. Puedes defenderte en libertad. Y eso es lo que no se cumplió. O sea, más allá de que esta imagen es condenable, ha generado mucha crítica, pero la detención preventiva fue un exceso. Fue un exceso. Dentro del marco de la legalidad, o sea, más allá de una valoración subjetiva, no correspondía legalmente porque los riesgos procesales se desvirtuaron y el juez los admitió que tenía domicilio, admitió que tenía trabajo, ¿y cómo admitió que tenía arraigo por riesgo a la víctima y a la sociedad, solamente porque aun cuando él hubiera creído que había ese riesgo, que se le demostró que no existía, porque el mismo día la hermana fue relevada de esa función y se dispuso que se quede en la vivienda de las religiosas y no tenga contacto con ningún adulto mayor hasta que termine la investigación. Pese a todo ello, él hizo una calificación arbitraria y además, legalmente hablando, tiene que ver con concurrencia de riesgos. No es que un riesgo determine la obligación de la detención. Ignorando ese elemento, impuso la medida extrema de la detención preventiva. ¿Va a apelar? Una opción es la apelación y nos interesa hacerlo porque, bueno, más que lo diga yo, a la defensa le interesa hacer la apelación por el tema de que se revise una decisión tan arbitraria como esta y se siente un precedente de la calificación tan arbitraria que se ha hecho del hecho. Amén de eso, hay que intentar la cesación, porque los días que pase ella, una apelación podría dar lugar a que esté un mes aproximadamente en la cárcel, si no más. Lo más rápido es la cesación a la detención preventiva. Sí, sería la medida más urgente, a menos que toque ir a una acción constitucional, porque de hecho hoy no era posible presentar memorial en el juzgado, ya que el juzgado de turno que estuvo el fin de semana recién a las 6 de la tarde ha remitido el cuaderno a plataforma para que se haga el sorteo y vaya al juez correspondiente. Entonces es todo un día perdido sin poder acceder a la posibilidad de plantear la cesación. ¿Y ella está ya en...? Esta mañana ha sido trasladada al penal de Obrajes. ¿Qué dijo ella cuando escuchó eso? Yo debo reconocer que ella ha respondido con mucha fortaleza a lo que está sucediendo. Está profundamente arrepentida de lo que ha sucedido. Y está asumiendo toda esta situación con una fortaleza que yo la atribuyo a su convicción religiosa. Está aceptando con serenidad, hay un margen de angustia por supuesto, pero está aceptando con serenidad todo lo que está sucediendo, esperando a ver sobre todo el resultado de la investigación. Doctora, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y compartir también esta otra versión que es importante conocer de lo que ha sucedido y que, bueno, si se tiene que sancionar una acción, se haga en la proporción que debe ser, cumpliendo las normas. Que es un principio procesal y constitucional también, ¿no? No se pide otra cosa, no se niega la responsabilidad, pero sí que se puede actuar con razonabilidad. Muchas gracias, doctora. Un placer haberla tenido. Un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.